Bueno, pues yo soy Sara, tengo 26 años, soy maestra de educación infantil y bueno, creé Juega Natura. Juega Natura es pues, una tienda online de juegos educativos de madera destinados a que pues, los niños desarrollen pues, su creatividad, su autonomía. La mayoría son juegos autocorrectivos, entonces no necesitan constantemente la aprobación del adulto. Él por sus errores puede ir aprendiendo, puede ir modificando, puede ir rectificando. Y eso, me dedico sobre todo a hacer juegos a partir de 3 años, aunque también hay algunos para niños más pequeños. Cada juego procuro que se puedan trabajar diferentes aspectos con él. Y también pues tenemos algunos juegos que además de para jugar con los niños, pueden servir pues para jugar en familia o con un grupo de niños, no solo de forma individual. Sí, estamos en El Bodón, que es un pueblo de la provincia de Ávila, pertenece a la comarca de La Moraña y es el pueblo de mi padre. Y llevo viniendo aquí pues desde que nací, vengo prácticamente todos los fines de semana. Soy maestra de educación infantil, empecé la carrera en el 2014, la acabé luego en el 2018. Al año siguiente salieron justo las oposiciones y me presenté la primera vez y aprobé sin plaza. Después en el 2021 me volví a presentar a las oposiciones, volví a aprobar sin plaza y entonces ya he visto que no depende tanto de mí tener una plaza en las oposiciones, sino que es mucho del proceso, de que un montón de cosas. Pues decidí crear Juega Natura pues hasta que en algún momento pueda trabajar como maestra se pueda complementar con eso. Veo que en muchos colegios además se trabaja todavía de forma muy teórica, con muchos libros, pero ahora se está poniendo otra vez un poco como de moda pues trabajar con materiales más manipulativos y que los niños puedan pues trabajar de forma más autónoma y no tanto de forma más teórica. Entonces, este tipo de recursos en muchas ocasiones son muy caros y tampoco todo el mundo puede acceder a ellos. Entonces, estoy intentando pues hacerlos asequibles para que todo el mundo pueda comprarlos y tenerlos en sus casas. Yo me inicié trabajando en la madera junto con mi familia. Fue hace 4 o 5 años, empecé a ir a un curso de restauración con mis padres en Ávila y empezamos a restaurar muebles para pues, la casa de aquí del pueblo, que nos hicimos una casa y entonces empezamos a restaurar muebles para ponerlos aquí. O sea, a mí desde pequeña me han gustado muchísimo hacer manualidades. Yo acababa de estudiar y me ponía por las noches en el sofá mientras veía la tele, pues hacer cualquier cosa. O sea, todos los adornos de Navidad de mi casa los he hecho yo. Al final también con mi madre y mi hermana siempre la liaba un poco. Me iba al pinar y cogía piñas y luego las hacía esquiadores para decorar. Entonces, pues es un poco por eso. Juega Natura se parece mucho al final a las manualidades, me relaja, me gusta y siempre he sido como muy creativa y me encantaba pintar. ¿Cómo surgió Juega Natura? Me casé el año pasado y así como locura, pues mi marido y yo diseñamos las invitaciones con un láser pequeñito que nos compramos. Entonces también, como siempre me han gustado mucho los juegos de madera, pues empezamos un poco a investigar más sobre el tema, pero bueno, simplemente por investigar. De hecho teníamos pensado a lo mejor comprarnos una fresadora y tal, pero como hobby. Y ya en vista de que no iba a trabajar este año, pues decidí pues crear Juega Natura. Cuando compré la fresadora opté por comprarla en Nomad Tech, que es de Valladolid, que es de Castilla y León, y no me fui a otros sitios. Es que de hecho fue la primera opción y la única y ahí la compré. Muy difícil me ha resultado porque siempre al final yo me metía en algo y tenía ya mi familia todo el rato detrás y entre todos pues lo hemos hecho. Pues ha sido complicado, pero podría haber sido yo creo que mucho más. Los artículos de Juega Natura tienen muchos valores añadidos. Por una parte, pues como he dicho que soy maestra, sé cómo trabajan los niños, qué tienen que trabajar, cuáles son sus características psicoevolutivas en cada momento. También pueden parecer materiales muy parecidos a los que venden en otros sitios, pero por ejemplo tú compras una tabla de abecedario en un gran almacén, en un supermercado, y a lo mejor no tiene la letra ñ, que puede parecer una tontería, pero como no es español no tiene una letra ñ. O no tiene la misma tipo de letra que usan los niños en los colegios para aprender. Entonces tampoco tiene mucho sentido que tú le compres un juego educativo a tu hijo, a tu sobrino, a tu nieto para que trabaje las letras y que no sea igual que ellos las están trabajando en el colegio. Como ya he dicho, autocorrectivos, no necesitan constantemente que el adulto esté ahí para decirlo si lo ha hecho bien o si lo ha hecho mal. Evitamos usar colores cuando no son necesarios porque lo que se persigue con este tipo de materiales es trabajar un aspecto en concreto y que procuramos comprar todo en Ávila porque al final Ávila es una ciudad muy pequeña y mucha gente se va fuera a comprar y estamos perjudicando mucho a los negocios que hay ahí. O sea, yo hay temporadas que vivo en Madrid y me vengo a Ávila a comprar porque entiendo que
que hace más falta a los negocios de Ávila que a los de allí. Madera igual la compro en Ávila, procuro siempre, o sea, comprar todo en Ávila. Si no puedo en Ávila, porque hay muchas cosas que tampoco las hay en Castilla y León, y si no, pues al menos en España, antes que irme a otro sitio a comprar o pedir por internet a otro país, procuro que sea aquí. Pues mi día a día ahora mismo se desarrolla sobre todo sentada en el ordenador, porque al principio pues hay que hacer todos los diseños de los juegos. También nosotros es que hemos hecho todo en casa, al final el logotipo lo hemos hecho en casa, los folletos los hemos hecho en casa, el diseño, la página web lo hemos hecho en casa, todo lo hemos hecho en casa. Entonces todo eso lleva mucho tiempo y con la madera trabajo principalmente ahora mismo los fines de semana. A ver, a mí me gusta mucho más estar en el taller con la madera. El tema de diseño también me gusta, diseñar los juegos en el ordenador. Pues la fabricación lo hago sobre todo con madera de pino natural, porque creo que se adapta muy bien a las necesidades que nosotros tenemos y a lo que queremos conseguir con nuestros productos. También me parece muy estética, es ligera y por eso lo hacemos sobre todo con esa madera. Y a la hora de diseñar los productos, pues procuro también un poco tener en cuenta las características de los niños, lo que necesitan aprender, cuáles son sus motivaciones, entonces, y a partir de ahí pues diseñar y fabricar esos productos. La acogida del proyecto por parte de la gente que tengo alrededor, que es quien más nos conoce ahora mismo, ha sido muy buena. Al final a todos les ha parecido una buena idea, han comprado pues algunos productos y les ha parecido pues una buena opción para hacer regalos. Al final yo a mi alrededor tampoco tengo mucha gente que tenga niños pequeños ahora mismo ni nada por el estilo, pero siempre tienen pues un primo, un vecino, un sobrino y sí que han respondido bastante bien a la hora de pues comprar estos productos y venderlos, porque eso, al final estás regalando una cosa que además de ser de calidad tiene un objetivo y no es que el niño esté sentado delante de una pantalla o jugando con un juguete que está haciendo todo el juguete por sí solo. Yo me siento muy orgullosa pues, de haber logrado al final crear Juega Natura, que pensé que yo nunca... O sea, al final tirarte a la piscina como de montar una empresa, de embarcarte en esto, o sea, muy acompañada, pero al final te embarcas tú sola, pues da miedo y es un poco difícil, y de eso es de lo que más orgullosa me siento, pues de haber sido capaz y dar el paso de hacer esto. Da miedo porque al final tú inviertes todo tu tiempo, toda tu ilusión, dinero y no sabes tampoco cuál va a ser la respuesta de la gente, entonces pues claro que da miedo. Pero bueno, es que también si no lo intentas pues tampoco sabes lo que podría haber pasado, entonces pues hay que intentarlo. Yo creo que no he tenido mayores desafíos por el hecho de ser mujer en concreto. O sea, no me ha resultado más difícil, creo que le podría haber resultado un hombre, ni me han puesto más impedimentos, ni nada por el estilo. Aunque sí que es verdad que como que genera un poco de impresión en la gente decirle que te estás dedicando a la madera, que eres un poco carpintera, que coges un tablero, que coges una lija. Entonces yo creo que eso sí que habría que como que darle un poco más de visibilidad, que al final nosotros podemos hacer lo mismo que un hombre, incluso seguramente que muchas más cosas que un hombre. Entonces pues sobre todo eso, que la gente vea que podemos hacer todo lo que queramos y todo lo que nos propongamos, igual que hace cualquiera. Lo que más me gusta de mi trabajo y de ser emprendedora, de ser autónoma, es que al final tú te gestionas tu tiempo, tú te organizas, tú te marcas tus horarios, pues eso, o sea que al final no dependes de nadie y solamente dependes de ti, eso es lo que más me gusta. Tienes que saber muy bien, o sea, tienes que ser responsable, no porque tú te marques tus horarios, pues haces menos, incluso seguramente haces más y dedicas más tiempo y trabajas más horas. Pero tienes que saber que lo tienes que hacer y al final hay muchas veces que no sabes parar. Y más sobre todo al principio, porque hay que hacer muchas cosas y lo quieres hacer rápido, lo quieres hacer cuanto antes para que pues, todo empiece a funcionar ya. Yo he cumplido el sueño de hacer esto y de ponerlo en marcha y espero que mi sueño, pues el sueño que tengo ahora mismo por cumplir es que empiece a funcionar, que vaya bien. Yo invito a todas las mujeres a que lo intenten, que se tiren a la piscina, que lo intenten porque si no lo intentan siempre se van a quedar un poco con la curiosidad de pensar qué podría haber pasado, si hubiera salido bien, si hubiera salido mal. Y al final es que nadie tiene la respuesta cuando empiezas de cómo va a salir. Si no lo intentas y no te lanzas, nunca lo vas a saber. Y es un poco que lo intenten.